Sean muy bienvenidos a mi Instagram personal. Instagram personal así porque digo personal porque voy a hablar de un asunto que me toca mucho personalmente, que es marketing digital. ¿Vale? Mi nombre es Miguel. Soy un español. Tengo actualmente 24 años, a pesar que en pocos días voy a ser 25. Y trabajo con medios digitales en internet. No trabajo para mí, trabajo para otras personas, pero me sentí la necesidad de comenzar a hablar un poco sobre marketing digital y un poco cómo funciona el mundo de internet, porque realmente veo que el mercado necesita gente que trabaje con internet y es una nueva tendencia y cada vez más todavía muchos países, para que tengas una idea, como he dicho, soy español que reside en Brasil. Vivo en Brasil aproximadamente hace 8 años, un poco más de 8 años en verdad. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablo de marketing digital? Porque en Brasil, aunque parezca mentira que un país, vamos a decir, subdesenvolvido, vamos a decir así, es un país en el que el marketing digital es una herramienta fundamental para la vida aquí, estando que Brasil es el segundo país del mundo considerado con el mejor desarrollo de marketing digital y contenido digital. Entonces, comparado con España, Brasil está en el mundo del marketing digital y del mundo de Internet 5 años o hasta más delante de los países hispanos. Hablo de España, hablo de los países latinoamericanos, México, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, me da igual. Brasil está delante, está hasta delante del propio Canadá, para que tengan una idea en el mundo digital. Entonces, pues, ¿por qué me propongo hablar de marketing digital? Os voy a contar un poco sobre mi historia, ¿vale? Eh, como he dicho, mi nombre es Miguel. Mi apellido o como me quieras llamar es Romero. Solo que yo normalmente me hago llamar Miguel J. Romero. Porque mi nombre es Miguel Joaquín. Entonces yo vamos a decir así, yo firmo con el nombre o el seudónimo de Miguel J. Romero, ¿vale? ¿Y quién soy? Soy un español, soy extremeño, nací en Extremadura en el año 96, ¿vale? Con 3 años de edad me apasioné por el cine, siempre fue mi pasión, estando que siempre me quise dedicar al audiovisual, siempre quise hacer vídeos, siempre quise hacer cine, siempre quise hacer televisión, eso de muy pequeñito. Te digo que yo con 5 o 6 años mi pasión era coger una cámara que mi padre tenía, hacer pequeños vídeos, y era una cámara que era cinta cassette, aquellos cassettes pequeñitos. Entonces era lo que me gustaba hacer, era lo que me gustaba hablar y hacer, estando que cuando era pequeño yo escribía ya guiones, ya mis dibujos eran un poco storyboards, entonces siempre fui muy objetivo en lo que quería. Y eso me causó muchos problemas en la vida porque a veces la gente no entiende cuando tienes un sueño de determinación y quieres conseguirlo. Y con 16 años la vida me cambia, mi familia, incluido yo, decidimos venir a vivir a Brasil. Yo, mi madre, mi padre, mi hermano pequeño y mi hermano mayor, nos venimos a vivir a Brasil en 2013. Y entonces empieza una nueva etapa en mi vida, una etapa muy bonita, a pesar que, claro, con mucha dificultad porque tú estás en un país nuevo, una cultura nueva y siempre hay nuevos desafíos en sus países. Queriendo o no, España, yo soy español, entonces en España ya estaba bastante difícil para la gente joven conseguir trabajo y todo más. Entonces también fue un poco una forma de encontrar una cosa mejor, que mis padres encontraran una forma mejor para, para mí, para mi familia, venirnos a Brasil también un poco por eso, por toda la situación. Entonces, con 18 años, comienzo a trabajar en el mundo de audiovisual. Comienzo a trabajar en una pequeña productora en una ciudad de aquí del nordeste, que se llama, de la región nordeste de Brasil, llamada Natal. Trabajé en una productora llamada Setbox Filmes y trabajé más o menos allí durante más o menos aproximadamente 6 años. En ese proceso me formé, estudié un curso, es un curso como si fuese equivalente a una formación profesional, solo que una formación profesional diferente porque aquí en Brasil en la formación profesional tú tienes derecho, si tienes la posibilidad de hacer un máster y una postgraduación y todo más que quieras. Entonces yo hice un curso de 2 años de producción audiovisual, me terminé de formar en 2018
y entré en 2016 y me terminé de formar en 2018. Y con eso comencé a pesar que yo ya trabajaba en el audiovisual, comencé a poco más el tipo, porque cuando tú no eres profesional, no estás formado, no, no llegas a nada. Pero lo que ocurre es que me comencé a darme cuenta de que la universidad no me había preparado suficiente. ¿Por qué digo que no me había preparado suficiente? Porque el mercado tradicional como está cambiando. O sea, es un mercado que es más exclusivista, es un mercado que también normalmente solo quien sobrevive son la gente que lleva más años. Entonces es un mercado que da mucha apertura para gente nueva, para gente joven. A pesar que sí, es inclusivo, pero para destacarte necesitas mucho tiempo, mucha maturidad, ya sea hasta por tu inexperiencia, eres medio que te expulsan, te echan del mercado. Eh, pero, pero en fin, ese no es el asunto de hoy. Vamos un poco más adelante, avanzan los años y un amigo mío llamado Tertuliano Rodríguez, que vive en España, es un brasileño que vive en España, me invita a trabajar un poco con él en su empresa, en su agencia, que es una agencia digital, es una startup, y comienzo a estudiar un poco sobre el mundo digital y descubro un nuevo mundo, un nuevo universo, que es el mundo digital. Y el mundo digital, nada más de lo que un universo que tiene una infinitud de posibilidades. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué yo estoy aquí hablando de eso? Porque actualmente el mercado digital, cualquier mercado, sufre varios ciclos. Sufre los siguientes ciclos: se nace, se populariza, se banaliza y se profesionaliza. Y lo que está ocurriendo actualmente es que el mercado se está banalizando. ¿Por qué se está banalizando? Simplemente porque hay mucha gente y se está cada vez más gente queriendo entrar en el mundo digital y ganar dinero con digital. Solo que ¿qué ocurre? Existe la manera correcta y la manera que no está bien. Pero lo que ocurre es que se da mucho destaque a la gente que lo hace mal que a la gente que lo hace bien. ¿Y por qué eso ocurre? Porque actualmente el mercado digital está desafiando mucho nuestro paradigma real de lo que vivimos hoy en día. Si tú te das cuenta, si el mercado digital ha crecido muchísimo gracias a la pandemia, y mucha gente hoy, si no tiene su negocio en internet, no hace por ejemplo el servicio de entrega a domicilio, está acabado, está fardado de fracaso. Y eso es una realidad. O sea, yo no lo tengo aquí ahora, pero existe un libro, si queréis buscar, que se llama Marketing 4.0, del tradicional al digital, que de Philip Kotler, que Philip Kotler es básicamente el padre del marketing moderno, donde explica por qué las empresas tienen que entender que el digital es un brazo que necesita tener a mano y utilizar, abordar, porque si no, no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué lo digo eso? Porque el digital hoy, yo estoy trabajando actualmente, trabajo en una agencia llamada SAO. Esa agencia tiene una persona que trabaja a 600 kilómetros de distancia de aquí, que vive en la ciudad de Caruaru, que es mi tertuliano, como ya mencioné antes, y tengo otra persona que es Rafael, que es la persona con la que yo trabajo directamente, que vive en Portobello. Portobello es una ciudad que él vivía en Brasil en el principio del proyecto, pero ahora está en Portobello, y está en Portobello, que es una ciudad que está prácticamente a 4.000, 5.000 kilómetros de distancia de donde yo estoy, pero yo trabajo con ellos mano a mano como si estuviesen aquí a mi lado, y eso es una posibilidad que solo Internet me ha dado. Entonces, ¿qué me dedico hoy? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué trabajo? Hoy trabajo en una profesión que realmente todavía vamos a decir, tipo, es una profesión nueva, ¿vale? Esto va a parecer ya absurdo, ya viene más uno hablando de una profesión nueva. Bueno, sí trabajo en una profesión nueva, solo que en verdad no es que sea nueva, es una profesión que ya existe, solo que en un ámbito más abierto. Yo soy editor de vídeo, trabajo con edición de vídeo, solo que yo no soy un simple editor, yo no solo trabajo con edición, o sea, soy un editor que yo controlo y sé cómo funcionan los bastidores, la parte que está por detrás de digital, de todo lo que envuelve tener una cuenta, un perfil y cómo crecer en esas medios digitales.
yo también no me considero un experto. O sea, yo aquí estoy hablando de lo que yo conozco, de lo que yo sé. Y, y un poco lo que quiero transmitir aquí, es por eso que yo estoy aquí, es un poco de mi conocimiento. Porque el cerebro humano, como más aprende, es cuando está enseñando. Cuando tú escuchas algo, solo aprendes 10%. Cuando tú ves algo, solo aprendes el 30%. Cuando tú ves y practicas algo, es el 40%. Cuando tú enseñas algo, es el 90%. Entonces esto aquí no es solo una cosa que lo hago por placer, lo hago también con una forma de yo hablar de lo que yo conozco y enseñar a otras personas y así yo aprender más sobre lo que yo hago, sobre lo que hoy me da ganas de hacer. Porque para yo llegar donde estoy hoy no ha sido muy fácil. Realmente, como es una cosa muy nueva, como es un mercado muy nuevo, existe vamos a decir, tipo, como si fuese un cierto negacionismo. Existe hasta, el otro día estaba viendo una live de un chico español que dice, existe una titulitis. O sea, si no tienes título no sirve para nada. Pero hoy, en verdad es que digital te ofrece estudiar lo que quieras. Lo que quieras. Y a veces hace contenidos gratuitos por YouTube, por ejemplo. Sí, yo le dije a mis padres, que está mi madre aquí viéndome, que existe un canal americano llamado Darius, que me ha enseñado mucho más que la universidad que he estudiado y que ellos me han tenido que pagar porque he estudiado en universidad privada. Ellos se asustarían, pero he aprendido mucho más con Didarius, tanto que puedo contar una historia, voy a contar aquí una anécdota de que yo, por ejemplo, dentro del lenguaje cinematográfico existe una cosa que es una regla, vamos a decir una regla en el lenguaje cinematográfico llamada la ley de la mirada, ¿vale? Es una ley que dice si tú te imaginas dos personas hablando, te lo tienes que imaginar así como si fuese de arriba, ¿vale? Hay dos personas hablando en una mesa, entonces tienes que imaginarte una línea imaginaria entre esas dos personas, ¿vale? Entonces, el lado que colocas la cámara es el mismo lado, tú la cámara la puedes mover en un lado y en otro lado. Si tú escoges un lado, mueves la cámara en ese lado, en ese sentido. Si tú coges y rompes esa línea imaginaria y te pasas para el otro lado, existe lo que se llama el rompimiento de la ley de la mirada. Y eso es una cosa que ocurre, son leyes que si lo sabes trabajar, si entiendes la ley cómo funciona, consigues romperla. Pero ¿qué ocurre? La ley de la mirada, yo estaba haciendo un corto para el trabajo de final de curso y dentro de la escena, de una de las escenas, yo necesitaba romper la mirada. Y comencé a estudiar cómo se rompía la mirada audiovisualmente de una manera que no chocase al espectador. Porque lo que ocurre realmente cuando se rompe esa ley es que la persona se sobrepone sobre la otra. Es un poco abstracto de explicarlo eso con un vídeo, en otro formato lo conseguí explicar mejor, pero básicamente es eso. Y yo llegué al profesor y le dije, ¿cómo se rompe la ley de la mirada? Y sin que, vamos a decir, choque al espectador. Y él me decía que no lo sabía. Entonces me puse a investigar y lo descubrí. Lo descubrí inclusive con una de mis películas favoritas, que es Iluminado, de Stanley Kubrick, que hay una escena que justamente él hace rompe esa ley de la mirada y lo hace de una manera que tú ni te das cuenta y es es significativo, tiene una significancia dentro de la película. Y cuando yo se lo llegué y se lo expliqué al profesor, el profesor se dijo, ah, bueno, qué guay, pues lo has descubierto. Pero cuando lo puse en mi película y lo hice tan bien, el tío se cabreó conmigo. Me dijo, yo no he sentido nada, es que no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque lo había superado simplemente con un video de internet, superé el conocimiento que ya tenía sobre el lenguaje cinematográfico. Porque, además de la película, obviamente, porque la había visto en la película y me acordaba, pero no sabía que eso se podía considerar una forma de romper la ley de la mirada. Y el profesor se cabreó, incluso fue uno de los profesores que me dio menos nota. Y además lo que me dio menos nota por ese motivo, porque me dijo, es que yo no he sentido cuando has roto la ley de la mirada. Y he dicho, pues justamente la intención era que nadie se diera cuenta de que había roto la ley de la mirada. O sea, lo he hecho bien. Y entonces comencé a ver que realmente existía un proteccionismo en el mercado. O sea, cuando porque además esa persona era una de las personas que, no sé, tipo, estaban en el nivel alto de la gente que trabaja con publicidad aquí en la ciudad donde yo vivo. Y entonces
claro, tú has incomodado a uno de los jefes, vamos a decirlo así. Entonces ya me quedé medio que marcado por causa de esa tontería, que para mí no pasa más de una tontería. Pero bueno, entonces comencé a estudiar marketing digital y comencé a entender una cosa que, vamos a decir así, es muy básica, pero al mismo tiempo mucha gente no percibe. Y es que eh, tienes que pensar que los seres humanos tenemos unos principios por detrás, o sea, existen unos principios humanos. Entonces, el marketing nada más es de lo que, cómo tú vas a llegar a esos principios humanos, cómo es que tú vas a llegar a esos principios humanos. El marketing nada más es de que un micrófono que con un mensaje correcto llega al corazón de la persona, tú lo consigues convencer de lo que sea, de lo que sea. Por ejemplo, nosotros vivimos ahora en una época muy conturbada de fake news y todo más y todas esas historias. Pero ¿por qué las fake news funcionan tan bien? Porque las fake news hablan de cosas que la persona le está tocando personalmente y que le mueven emocionalmente. O sea, el marketing que se está moviendo es el marketing de sentimiento. Actualmente, lo que nosotros intentamos practicar por internet es el marketing de sentimiento. ¿Y quién trabaja el marketing del sentimiento? O sea, sabe tocar los sentimientos de las personas. Es la persona que va a ser diferenciar en el digital. O sea, yo aquí estoy hablando porque yo me he encontrado con algunos problemas y me he sentido incomodado y por eso estoy aquí hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, en España yo estoy acompañando un poco de las noticias del mundo digital en España. Lo acompaño mucho. Y por ejemplo, existen algunos grupos, por ejemplo, el IEM o iMaster Academy, que es un grupo, que es una pirámide financiera que se vende como curso de internet online. Existe un grupo que se llama 8 Belts, que es un curso que te enseña a hablar inglés y otros idiomas en 8 meses. Pero, ¿qué ocurre? Lo usan de una manera, no digo que su metodología no funcione, pero lo hacen de una manera estafante, para estafarte. O sea, es muy falso, es una forma falsa, es una forma deshonesta. Y esa gente es la gente que está ensuciando el mundo del marketing digital. Y yo soy una de las personas que quiero mostrar el otro lado. O sea, yo estoy aquí por una comunidad mía, yo estoy aquí porque yo quiero enseñarme a lo que, sobre hablar y enseñarme de lo que hago. No estoy aquí porque yo quiero decirme yo aquí soy el mejor, yo aquí te voy a enseñar esto y aquello otro. No, yo estoy aquí porque yo quiero, porque yo estoy aquí para hablar de lo que yo quiero, de lo que yo siento necesidad de hablar, de lo que yo siento necesidad de hablar. Entonces por eso estoy aquí. Entonces vamos a hablar un poco sobre el marketing 4.0, que es el marketing que yo quiero más hablar. ¿Qué es el marketing 4.0? El marketing 4.0 nada más es de comenzar a tratar a las personas, el cliente, de una forma humanizada. De una forma que yo no veo una persona, yo no veo solo el dinero. Yo veo que esa persona tiene un desarrollo emocional, mental y espiritual. ¿Vale? Porque la espiritualidad que no está inserida dentro de los principios del ser humano. ¿Vale? Y para entender esos principios, como he dicho, para poder hablar de eso, tienes que entender los principios. Es tanto que posiblemente en la próxima live voy a hablar un poco de la situación actual de la sociedad, cómo hemos llegado a la sociedad actual, a partir de un aspecto histórico y sociológico, ¿vale? ¿Por qué es importante entender eso? Porque si tú no entiendes cómo funciona tú, si no entiendes cómo funciona tu cabeza, si no entiendes cómo funciona tú socialmente, si tú no entiendes cómo funciona el mundo que te rodea, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es una realidad, ¿vale? Eso no lo estoy diciendo como meramente publicidad, no. Es que si tú no entiendes el principio que tú tienes, no puedes conseguir vender aquello que tú quieres dar, ¿vale? Entonces, ¿qué es el marketing 4.0? El marketing 4.0, como he dicho, es el marketing enfocado en el sentimiento, o sea, en la humanización, en tu ver la persona como el otro lado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque, ¿qué ocurre? En muchos países todavía no se practica eso y mucha gente todavía no está practicando el marketing 4.0 hasta en Brasil. ¿Por qué no lo practica? Porque es un marketing más difícil. Es un marketing que tú hablas más directamente con los dolores y las cosas que afectan a la persona, los miedos, las angustias. El marketing 4.0 se habla del modo MODI.
¿Qué es el mod? El mod es hablar de miedos, objeciones y deseos. Porque tú hablando de los miedos, las objeciones y deseos, te tornas humano. Porque todos tenemos inseguridades. Porque todos tenemos objeciones ante ciertos posicionamientos. Porque todos tenemos deseos personales. De llegar a alguna cosa, de conseguir alguna cosa. Entonces nosotros intentamos hablar con esos principios. ¿Y qué ocurre? Tenemos que saber, o sea, el marketing 4.0 es una herramienta muy poderosa. Que puede ser usada para el bien o para el mal. Yo aquí lo que quiero usar es para el bien. Mi intención aquí es enseñar cómo usarla de la manera correcta. Pero siempre va a haber alguien, algún inteligente, algún listillo de turno, que va a querer usarla para el mal. Entonces, ¿cómo uso esas herramientas? Muy fácil. Por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de cómo puedes optimizar tu negocio digital a partir del uso de técnicas de marketing 4.0. Yo, por ejemplo, algunas veces donde yo trabajaba tenía una barbearía. Y esa barbearía, yo era muy amigo del dueño de la barbearía y muchas veces hablábamos y él quería que yo le diese dicas, es como se dice en portugués, consejos, una idea de cómo mejorar su perfil de Instagram, ¿vale? Y yo lo que le dije a él, porque él, ¿qué ocurre? Él estaba viendo su barbearía, él estaba viendo el corte de pelo, el corte de barba para hombre, para un perfil específico de hombre, porque él busca el perfil más clásico de hombre, ¿vale? Entonces yo le dije a él que no focase tanto en hablar de la barbearía, focase más a hablar de qué beneficios trae su tipo de barbearía, qué beneficios trae su corte de pelo. O sea, muchas veces las empresas se confunden y, por ejemplo, tú ves Instagram, por ejemplo, yo he visto Instagram de tiendas donde lo que tiene es producto, yo qué sé, una tienda de electrodoméstico, lavadora, tal, el precio X, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Eso para mí no me atrae. Eso no me habla de mis dolores, no habla de mis problemas. O sea, tú imagínate, volviendo al caso de la barbearía, tú imagínate que una persona llega a la barbearía con depresión y ese barbero llega y le trata de una manera que hace que su autoestima se levante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú estás hablando de un contenido diferente. Tú puedes, por ejemplo, si tú tienes un producto, yo qué sé, tú vas a decir una crema. Por ejemplo, tú tienes una empresa que vende cremas y productos naturales. ¿Por qué no haces vídeos explicando cómo usar tal producto y cuáles son los beneficios de ese producto? Y después a lo mejor llamar a un cliente que ha usado ese producto para que te cuente su experiencia propia. Tú, antes de nada, siempre que eso lo digo, cuando tú hablas una cosa por internet, tú tienes que creértelo. Tú tienes que vivirlo. O sea, tienes que creer en tu producto 100%. Entonces, tú no puedes querer decir, bueno, yo tengo esto, pero está ahí, es el producto que vendo, pero no lo uso. Tú tienes que defender tu producto con uñas y dientes, tú tienes que defender tu servicio. Yo una cosa que siempre digo y siempre defenderé es que siempre se dice de mercado. Tú eres de productos o servicios, pero eso es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Porque todo es servicio. Todo es servicio, lo repito. ¿Por qué? Porque tú teniendo un producto, ese producto te va a ofrecer un servicio. O sea, por ejemplo, imagínate, yo tengo aquí a mi lado un ventilador. Mira, aquí. Aquí atrás está mi setup donde yo trabajo. Yo tengo esos cascos, ¿vale? Que me sirven para trabajar. Esto es un producto, pero ellos son un servicio para mí porque ellos me están beneficiando porque yo consigo trabajar con ellos. Yo estoy trabajando con estos cascos. Entonces no son un producto, para mí son un servicio. Es un activo. Es un activo para mí. Que eso es otra cosa. Tenemos que buscar tener activos. ¿Qué son activos? Activos son productos que nos dan, que nos sirven, que nos dan un lucro. O sea, que tipo, por ejemplo, un teléfono puede ser un activo o un pasivo. Un activo porque yo puedo usar el teléfono para hacer esto que estoy haciendo, para trabajar, para hablar con vosotros, para daros consejos sobre marketing digital, o puedo usarlo como para jugar, para ver vídeos en YouTube, para ver vídeos en Twitch, para usar para Netflix o para ver mis redes sociales y ya está. Y no lo uso para otra cosa. Pero no es el caso. Estoy aquí hablando de una cosa que me parece que es útil para ti, ¿vale? Entonces,
Por ejemplo, uno de los consejos que le di al barbero, hablando de vuelta para casa barbería, es eso. Es decir, en vez de hablar de ti, habla de los beneficios que tú traes, que tú propones. Cómo tú te posicionas. ¿Qué es lo que tú quieres traer? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Qué es lo que tú quieres ofrecer? ¿Qué es lo que tú quieres ofrecer aquí? ¿Tú quieres ser solo más uno que corta el pelo y hace la barba y no sé qué y ya está? ¿O tú quieres ser uno que habla para el cliente de una forma diferenciada? Por ejemplo, la barbería que yo frecuento me gusta mucho porque se llama Barbería Edu Rocha, ¿vale? Edu, que es el dueño de la barbería, él tiene un personaje y ese personaje es un personaje que es medio como un psicólogo. Un psicólogo en el sentido que tú vas y le cuentas y te habla de política, te habla de fútbol, te habla de música, te habla, yo qué sé, de cualquier cosa que quieras hablarte, pero te escucha. Entonces tú no te sientes como si estuvieses simplemente en un sitio que el tío te está cortando el pelo y ya está, y bueno, pues chao y se acabó. No, te sientes querido, te sientes amado. Una de las características del marketing 4.0 es que mi objetivo es que la gente se sienta pertenecida. ¿Por qué? Eso es una cosa que voy a hablar en la próxima live, ¿vale? Porque el pertenecimiento es uno de los principios del ser humano, ¿vale? Porque el pertenecer a un grupo te hace más fuerte. Porque el sentirte perteneciente a algo, que perteneces a algo, te hace sentir que tienes valor, que tienes un propósito, que te sientes amado, que te sientes identificado. Y ese es un principio fundamental, que es el principio fundamental del marketing 4.0, de lo que es un principio que actualmente, después voy a hacer otra slide hablando sobre movimientos en redes sociales y en mercados, para que entiendas que ese principio del pertenecer a algo te hace mucho más grande. Disculpa si a veces confundo un poco las palabras porque realmente hace tiempo que no hablo tanto español. O sea, como he dicho, vivo en Brasil, trabajo en portugués, pero realmente actualmente estoy queriendo hacer un trabajo en español, ¿vale? Entonces, si algún momento sentís alguna cosa de esas, por eso también. Pero también le puede dar una gracia a este tipo de contenido. Entonces, el pertenecimiento dentro de un grupo social es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces hoy se compra mucho por pertenecimiento. Piensa conmigo, si una marca se declara oficialmente a favor del movimiento LGTB, por ejemplo, es una marca que posiblemente ese colectivo va a querer usar mucho, porque defiende sus principios, sus valores, porque defiende lo que ellos defienden. Más si una marca, por ejemplo, se declara que no quiere el movimiento LGTBI, pues esa marca no va a conseguir vender para ese tipo, muy probablemente no va a conseguir vender para ese perfil de persona. Entonces, hoy cada vez más compramos por pertenecimiento, o sea, por lo que significa esa marca. Es tanto que una cosa que está ocurriendo mucho es la fidelidad. O sea, piensa conmigo, los usuarios de Android normalmente van a comprar siempre Android. Y los usuarios de iOS, o sea, el sistema operacional Apple, siempre van a comprar de Apple. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con los valores, con los principios de la empresa, lo que ellos promueven. Entonces, eso es lo que tienes que buscar tú promover en tus redes sociales. Ese pertenecimiento, esos principios, esos valores. Estando que yo, por ejemplo, ¿por qué hay, por ejemplo, perfiles que explotan en redes sociales? ¿Por qué existen perfiles que explotan en redes sociales? ¿Por qué existen gente que tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones? Porque no es porque esa persona es espléndida, espectacular, es porque ella tiene unos principios, unos valores que los palpa, que los muestra y la gente se siente identificada con esos valores, esos principios. Entonces, tanto lo que ocurre es que si te das cuenta, por ejemplo, una persona que tiene 1 millón de seguidores, ese millón de seguidores está sujeto o normalmente piensan igual que esa persona o muy parecido que esa persona. Tienen principios parecidos. ¿Por qué? Porque se tienen pertenecidos a una comunidad. Esa persona es un guía para ellos, es un modelo a seguir. O sea, nosotros, los seres humanos, nos movemos mucho por guías. Nosotros somos el rebaño. Pero cuando tenemos un pastor,
una persona que nos identificamos y queremos acompañar, nosotros lo seguimos. Es una conducta propia de ser humano, que es una cosa que voy a hablar en la próxima live, ¿vale? Sobre por qué el ser humano ha llegado a las condiciones que está hoy, por qué hoy existe el consumismo extremo, por qué hoy existe esa amalgama social en relación, por ejemplo, a la sexualidad, por qué existe tantos problemas de depresión, suicidios, ansiedades, etcétera, etcétera. Eso lo voy a explicar en la próxima live, porque es un asunto muy interesante y muy importante para entender el mindset y cómo entender, cómo hackear, por así decirlo, el ser humano. Por ejemplo, hoy en día tú puedes tener cualquier acceso. Por ejemplo, ahora poco estás haciendo una live, un contenido en directo de Jordi Wild. Jordi Wild, para quien no lo conoce, es un influenciador español muy importante. Tiene 10 millones de inscritos y tiene un podcast. Y en ese podcast de hoy, que hoy el podcast es todos los martes y todos los jueves, estaba hablando con Gustavo Santaolalla y Quantum Fracture, que son dos científicos físicos cuánticos renomados y de la leche, que muy buenos y ellos tienen una comunidad muy fuerte que estudian física. O sea, yo por ejemplo, yo no soy muy bueno en matemática, para ser sincero, pero sí me gusta mucho el contenido de Quantum Fracture, que habla de física cuántica. Me gusta mucho el contenido de Santaolalla, de Javier Santaolalla, que en Date un Blog, que habla sobre física atómica. Y no soy especialista en eso, pero me parece interesante y me gusta. Otro ejemplo, actualmente estoy siguiendo mucho a Frank Cuesta. Frank Cuesta, para quien no lo conoce, es el famoso Frank de la jungla, solo que se ha hecho un canal de YouTube donde explica la realidad de su día a día, de su trabajo como un naturalista, un defensor de la naturaleza. Y él muestra en sus vídeos un poco eso, de la cuestión de la naturaleza, de cómo convivir con los animales. Él, por ejemplo, ahora está creando un santuario en Tailandia enorme para meter a sus animales y protegerlos socialmente. Entonces él habla un poco sobre eso. ¿Y por qué yo lo veo? Porque me identifico con los valores de Frank, porque yo entiendo que la naturaleza es un principio, hay que protegerla, hay que entenderla, hay que protegerla, hay que entenderla y dejarla existir. Entonces yo comparto esos principios, por ejemplo, con Frank, y yo por eso lo acompaño. Jordi Wild, por ejemplo, es otro, como he dicho antes, un influencer que me gusta mucho, porque lo que él habla es de contenido un poco de eso, de sentido común, de pensar, de entender, de diferir, entender ideas diferentes. Él habla con gente muy diferente, con ideas diferentes, y dialogar y entender el punto de vista del otro. Otra persona que yo sigo, por ejemplo, es Roma Gallardo. Roma Gallardo es un youtuber español también que habla sobre el feminismo y sobre la apropiación cultural. Y es un asunto que me interesa porque yo estoy metido dentro de la cultura y me interesa entender un poco más sobre qué eso significa. Entonces, entonces yo me coloco como ejemplo, de la gente que yo sigo. O sea, son gente que mis valores están incluidos con los valores de esta gente, de lo que ellos me comunican. Entonces, es mucho más fácil que tú te comuniques con alguien afín a ti, y tú tienes que aprender a transparecer eso, cuáles son tus valores, en lo que ¿qué crees? Eso lo puedes hacer a través de comunicación, a través de cómo te comunicas en una live, a través de cómo en una transmisión en vivo, a través de cómo comunicas comercialmente, a través de cómo es tu atendimiento al público, a través de cómo hablas, a través de cómo tú tratas a tu cliente, a la forma de cómo tu cliente sale después de una consulta terapéutica, por ejemplo, de cómo sale después de que sale de tu tienda, cuál es su estado de humor, cómo que él piensa. Una empresa que hace eso mucho bien, muy bien, que lo hace muy, muy, muy bien, es la Disney, la empresa Disney. Existen muchas historias fantásticas de la Disney, pero por ejemplo, te voy a contar aquí una bien fácil y rápida. En Disney hay una historia de que una niña, sus padres le compraron un juguete, y el juguete, por motivo X, se perdió en el parque. Y los padres fueron a hablar con la gerencia del parque para ver si encontraban el juguete de la niña.
y obviamente pues se perdió. Pero ¿qué pasa? No dejaron que la niña saliese sin su juguete. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos dejaron en el cuarto de los padres de la familia un juguete igual al que la niña tenía. Y escribieron una carta diciendo que el juguete estaba en el hospital de los juguetes y que ya estaba bien y pronto para jugar nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ganaron la admiración, el respeto de una familia, la felicidad de una niña pequeña, solo con un simple acto de donación, de tú decir un acto de cariño. Entonces, la gente, cuando se siente así acogida, pues te lo agradece y consume. Y es fiel a lo que tú propones. Entonces, eso es un poco la primera live. Me he dado un poco a conocer. He explicado un poco por qué estoy aquí. He explicado un poco sobre marketing 4.0. Hay mucho más que desgrabar, mucho más de lo que hablar. Voy a hablar también un poco más para adelante sobre técnica de grabación y todo más. En fin. Espero que os haya gustado esta live. Yo creo que ya ha dado un tiempo considerable. Ya estamos aquí unos 30 minutos hablando, 35 minutos hablando. Más lo que eso, en verdad. Estoy aquí viendo cronómetros de 37 minutos. Y eso es un poco de lo que voy a hablar, ¿vale? Marketing digital, sobre estrategias de marketing. Y espero que os haya gustado. Si os interesa, el próximo martes a la misma hora estaré por aquí hablando sobre marketing digital. Y os espero en el próximo día.